Amigos y hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 38. Dice así la Escritura: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, más bien la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Por ahora solamente leamos hasta acá, con la recomendación que ustedes lean lo que resta de este capítulo, desde el verso 39 al 52, porque sí o sí vamos a tener que usar algunos textos de lo que no hemos leído, como también de los que hay anteriores en los primeros 21 versículos, porque todo este capítulo de 52 versículos habla de nuestro Señor como el niño. Y ese es nuestro tema precisamente para hoy, el niño perfecto. Dice el versículo 52, el último del capítulo: Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como dije, el capítulo abarca desde el nacimiento hasta el crecimiento del Señor Jesús, ya hombre, antes de ser introducido en su ministerio. Es así que le hallamos mencionado por el evangelista Lucas en un título breve, pero que lo contiene todo. El título que hallamos en el versículo 43, el niño Jesús. El niño Jesús.
Los días de su niñez, de nuestro amado Salvador, transcurrieron en medio de la efervescencia judía. Los historiadores seculares hablan que eran días difíciles, días de rebelión. Grupos armados se rebelaban contra sus dominantes, los del Imperio Romano. Mientras esto ocurría, esta efervescencia, este descontento, en los corazones tomaba incremento las esperanzas nacionales de que viniera un Mesías guerrero. Eso esperaban ellos, un Cristo, un ungido, un Mesías guerrero. Pero el niño, el verdadero Mesías, para entonces ya concurría a la escuela de una pequeña población. Podemos imaginar al niño Jesús en el hogar. ¿Se ha pensado alguna vez en él? ¿Cómo se comportaba en el hogar, en la escuela? ¿Cómo se comportaba en la calle, jugando con otros niños, conversando con otros, ocupado en los quehaceres que le asignaban? Pero sabe, nunca perezoso. Oh niños, este niño perfecto es un ejemplo. Nunca perezoso, nunca mintiendo ni peleando, nunca vano ni desobediente, sin que le hiciera necesaria por parte de sus padres una reprensión, una reprimenda o un castigo. Un niño normal en todo y sin pecado. Y esto lo digo con letras mayúsculas, sin pecado. Se nos enseña precisamente de él lo único que esperaríamos saber de un niño, que crecía, por lo tanto, se mencionan las 3 esferas de un desarrollo armonioso y perfecto. ¿Cuáles son esas 3 esferas? En estatura crecía, dice, hemos leído eso en el verso 52, crecía en estatura, refiriéndose a su crecimiento físico. Crecía en sabiduría, en lo que concernía a su crecimiento mental. Y luego crecía en gracia para con Dios y los hombres, su crecimiento espiritual. Qué desarrollo normal del niño perfecto. En este capítulo, más bien, hay cosas que yo quiero apuntar que sirvan para mis hermanos que son estudiosos de la palabra de Dios. En el versículo 12, que no he leído como dije, en el versículo 12 tenemos el niño en su nacimiento. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando hablamos de un pesebre no vamos a pensar en un corral de ovejas o de vacas. El pesebre era un establo, era un comedero, donde había al un lado, en un compartimento, los alimentos para los animales y al otro lado donde se les daba de comer. Y de noche no se da de comer a los animales. Entonces, ahí es donde estaba el niño acostado, en ese pesebre. En el versículo 16 tenemos al niño en su pobreza. Dice que vinieron apresuradamente, está refiriéndose a los pastores, vinieron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el establo, en el pesebre. No había campo para ellos en el mesón. Esto nos habla de su pobreza. Oh, el Señor desde su cuna y haciendo su presencia como hombre, como ser humano en este mundo, vivió en la pobreza. Nunca tuvo nada propio, todo era prestado. Y así, hasta la tumba donde lo sepultaron era ajena.
En tercer lugar, vemos en el verso 21, el niño y su nombre. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús, que quiere decir Salvador. En cuarto lugar, en los versos 27-28, tenemos el niño reconocido por un hombre piadoso y justo llamado Simeón. ¡Qué palabras más preciosas! ¡Qué profecía que el Espíritu Santo le dio a Simeón que diera cuando tomó a este pequeño niño en sus brazos! Y cuando se dirigió a su madre para decirle, una espada traspasará tu misma alma. Y eso ocurrió cuando María estaba con las otras 2 mujeres al pie del madero, viendo a su hijo de aproximadamente 33 años ser ejecutado como si fuera un maleante, un malhechor. Ella sabía quién era su hijo. Ella sabía cómo se comportaba. Nunca fue lo que ellos decían. Pero ahí estaba. Por algo era Jesús. Estaba muriendo como el Salvador. Pero en los versos 40 tenemos al niño en su desarrollo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En sexto lugar, en los versos 46 al 48 encontramos al niño en el templo. Esto también tiene una enseñanza, pero no es el momento de darla. El niño en el templo. Y por último, en los versos 49 al 52, tenemos al niño obediente, al niño perfecto. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendieron con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El niño obediente y perfecto. Vamos a continuar hablando de él, considerando este capítulo 2 del Evangelio de Lucas.